Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de trigonometría con los chicos de quinto secundaria. El tema que vamos a ver es ángulos cuadrantales. El ángulo cuadrantal son ángulos trigonométricos en posición normal, cuyo lado final coincide con cualquier semieje del plano cartesiano. Los valores de estos ángulos son múltiplos de 90 grados o en sistema radial de pi sobre 2. Los ángulos cuadrantales no pertenecen a ningún cuadrante. Yo observo aquí que tengo tres ángulos cuadrantales. Tener presente que aquí va a ser 0 grados, que sería 90 grados, 180 grados, abajo 270 y aquí sería 360 grados, una vuelta completa. Yo observo que el ángulo alfa sería 90 grados, el ángulo beta va a ser 180 grados y el ángulo teta va a ser igual a 270 grados. Si trabajo con el sistema radial, el ángulo alfa sería pi sobre 2 radianes, el ángulo beta sería pi radianes y el ángulo teta sería 3 sobre pi, 3pi sobre 2 radianes. En general, un ángulo cuadrantal es de la forma 90 grados por n o pi sobre 2 multiplicado por n, donde n pertenece a números enteros. Las razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. La tabla resume los siguientes valores para las razones trigonométricas. O sea, vamos a tener los valores de las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. Yo observo que el ángulo seno de 0 grados va a ser 0, el coseno de 0 grados es 1, la tangente de 0 grados es 0, la cotangente de 0 grados no existe y la secante de 0 grados es igual a 1. La cosecante de 0 grados no está definida, donde tener presente que nd no está definido. Y de la misma forma puedo hallar el seno de 90 grados, el seno de 180, el seno de 270 que es menos 1 y el seno de 360 es igual a 0. Acá observamos que el ángulo está en sistema sexagesimal o en sistema radial. Entonces para eso hay que memorizarnos la tablita. Por ejemplo, si yo quisiera saber el secante de 180 grados, yo sé que es menos 1. O si yo quisiera saber cotangente de 360 grados, no está definido. A partir de esos valores nosotros podemos desarrollar cualquier razón trigonométrica de un ángulo cuadrantal. Tenemos que también tener presente los signos de las razones trigonométricas en cuadrantales. Tenemos nuestro plano cartesiano, esta primera parte va a ser primer cuadrante, lo de acá segundo cuadrante, lo de aquí va a ser tercer cuadrante y esto de acá va a ser el cuarto cuadrante. Tener presente las razones trigonométricas y su signo. En el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas son positivas, todas. En el segundo cuadrante, los valores que son solamente positivos sería el seno y la cosecante. Los demás razones trigonométricas van a ser negativas. En el tercer cuadrante, las razones trigonométricas que son positivas son tangente y cotangente. Las demás van a ser negativas. Y en el cuarto cuadrante, el coseno y la secante son positivas. Las demás razones trigonométricas van a ser en este cuadrante negativas. Tener presente eso para desarrollar nuestros ejercicios. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios, 7 ejercicios en total, y su respectiva tarea de la página 155, la 1 y la 2, y de la página 156, la 3, la 4 y la 5, lo que corresponde tarea para la casa. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, señale el signo de y me da toda esta expresión. Vamos a hallar el signo. Para esto tenemos que recordar nuestros cuadrantes y la relación de las razones trigonométricas. Ten presente que este es el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Vamos a ubicar los ángulos de las razones trigonométricas en qué cuadrante pertenece. Y de ahí vamos a ver si la razón trigonométrica es positiva o negativa. En este caso vamos a analizar el seno de 320 grados. Acá tener presente que el 320 grados está en el cuarto cuadrante, recuerda, 0, 90, 180, 270, 360. 320 está en el cuarto cuadrante, entonces yo digo que 320 pertenece al cuarto cuadrante. Y entonces yo qué puedo decir, que el seno de 320 grados, o sea, el seno está en el cuarto cuadrante y el seno en el cuarto cuadrante es negativo.
Entonces esto es negativo, es menor a 0. Vamos con el siguiente. Coseno 269. Tengo que el coseno de 269 grados, tengo que saber el 269 grados a qué cuadrante pertenece. Yo observo que 269 está entre 180 y 270, o sea, pertenece al tercer cuadrante. Entonces yo puedo decir acá que el coseno de 269, que pertenece al tercer cuadrante, el coseno es negativo. Ahora vamos con la tangente. Tangente 125 grados. Tengo que saber 125 a qué cuadrante pertenece. 125 está entre 90 y 180, entonces pertenece al segundo cuadrante. Entonces yo voy a decir acá que la tangente de 125, o sea, la tangente que esté en el segundo cuadrante, las tangentes en el segundo son negativos. Entonces yo voy a decir que esto es negativo. Entonces vamos a reemplazar ahora. Entonces tengo que P es igual seno de 320. Seno de 320 es negativo. Más coseno de 269 es también negativo. Y la tangente de 125 es negativo. Ahora vamos a desarrollar esto. Tú tienes un valor negativo. Le sumas otro valor negativo, va a seguir siendo un valor negativo. Todo esto sobre un valor negativo. Y menos entre menos, la división de números negativos, siempre te va a salir un valor positivo. Entonces, el signo para esa expresión es positivo. Entonces, es la respuesta en la número 1. Ejercicio número 2. Me dice, indica el cuadrante al que pertenece el ángulo φ. Si se cumple, me dice que la cosecante de φ es mayor que 0 y me dicen que la cotangente de φ es menor que 0. Entonces yo tengo mis cuadrantes. Acá tengo el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Vamos a analizar cada uno de ellos. Ahí me dicen que la cosecante de φ es mayor a 0. Yo tengo que tener presente que el ángulo φ en qué cuadrante va a estar para que la cosecante sea positiva. Yo sé que todos los que están en el primer cuadrante son positivos, entonces yo puedo decir que φ pertenece al primer cuadrante. Donde más la cosecante es positiva, observo que la cosecante también está en el segundo cuadrante. Entonces el ángulo φ también va a pertenecer al segundo cuadrante. Entonces, el ángulo φ pertenece al primero o al segundo para que la cosecante sea positiva. Analicemos ahora la cotangente. Dicen que la cotangente de φ es menor a 0. Ahora tengo que analizar el ángulo φ en qué cuadrante está para que la cotangente sea menor a 0, o sea, sea negativa. Entonces, yo observo que el ángulo φ, para que la cotangente sea negativa, tiene que ser en el segundo cuadrante, pertenece al segundo cuadrante. Pero que la cotangente en el segundo cuadrante siempre son negativas. Y también tengo que observar que la cotangente también puede pertenecer al cuarto cuadrante. La cotangente pertenece también al cuarto cuadrante. El ángulo φ va a estar en el cuarto cuadrante para que la cotangente en el cuarto cuadrante también sea negativa. Ahora observamos la relación en ambos, tanto para la cosecante y para la cotangente. Yo observo que ambos, en este caso el ángulo φ, aquí pertenece al segundo cuadrante y para esta condición también el ángulo φ pertenece al segundo cuadrante. Veo que ahí se repite. Entonces yo puedo definir que el ángulo φ va a pertenecer al segundo cuadrante. Entonces el ángulo φ pertenece al segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque la cosecante en el segundo cuadrante va a ser positiva y la cotangente en el segundo cuadrante va a ser negativa. Entonces esa es la respuesta en la número 2. Ejercicio número 3. Me dice, indica en qué cuadrante pertenece el ángulo alfa si se cumple esta desigualdad. Vamos a hallar qué cuadrante pertenece a alfa. A ver, yo observo aquí que la secante de alfa por la raíz cuadrada de la cosecante de alfa es un valor negativo, es menor a 0. Pero tengo que tener presente que el valor de la raíz, una raíz cuadrática,
cuadrática siempre va a ser positiva. Tengan presente eso, que la raíz cuadrada de cualquier número siempre sale un valor positivo. Este valor positivo yo lo multiplico, en este caso, con secante de alfa y me tiene que salir un valor negativo. Entonces, para multiplicar un número positivo con un número, para que salga negativo, este necesariamente tiene que ser negativo. Porque si yo multiplico positivo con negativo, me va a salir un valor negativo, o sea, un valor menor a 0. Entonces ya definí si son positivos o negativos cada una de esas razones trigonométricas. Entonces yo defino que la cosecante de alfa es siempre positivo, o sea, mayor a 0. Como la raíz cuadrada es un valor positivo, el valor que está dentro de la raíz también va a ser positivo. O sea, la cosecante de alfa también va a ser positivo. Entonces de acá vamos a definir el ángulo alfa. ¿En qué cuadrantes el ángulo alfa es positivo? Para la razón trigonométrica. Yo sé que el alfa es positivo para el primer cuadrante. Y también el alfa va a ser positivo para el segundo cuadrante. O sea, la razón trigonométrica de alfa en el primer cuadrante es positiva. Y la razón trigonométrica, la cosecante de alfa, para que sea positiva, también es en el segundo cuadrante. Ahora analicemos la secante. Secante de alfa. Me dicen que es negativo. Entonces, el ángulo alfa, ¿a qué cuadrante pertenecería? ¿En qué cuadrante la secante es negativa? Si yo observo que es en el segundo cuadrante, la secante de alfa es negativa. En donde más, también observo que el ángulo alfa tiene que estar en el tercer cuadrante para que la secante sea también negativa. Ahora vamos a relacionar esos dos. Veo que en ambos casos alfa pertenece al segundo cuadrante para aquí, y acá también veo que alfa también pertenece al segundo cuadrante en este caso. Entonces, veo que acá repiten. Entonces yo puedo definir aquí que el ángulo alfa va a pertenecer en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante la cosecante de alfa es positiva y en el segundo cuadrante la secante de alfa es negativa. Entonces esa es la respuesta en la número 3. Ejercicio número 4. Me dice, si alfa y beta son ángulos cuadrantales, se cumple que la tangente de alfa es menor a 0 y el valor absoluto del coseno de beta es igual a menos coseno de beta. Me piden qué cuadrante pertenece el ángulo beta. Ahora, me dicen que ángulo alfa y beta son cuadrantales. Entonces, yo sé que por definición, para ángulos cuadrantales, las razones trigonométricas, tanto para alfa y la razón trigonométrica para beta, van a ser iguales. Entonces yo puedo convertir la tangente de alfa a tangente de beta. Yo puedo decir que la tangente de alfa va a ser igual a la tangente de beta. ¿Por qué he hecho ese cambio? Porque a mí me piden analizar el ángulo beta. Entonces, a mí me dicen que la tangente de alfa, que ahora es tangente de beta, es menor a 0. Vamos a analizar eso, el ángulo beta, para ver en qué cuadrante pertenece. Entonces, yo voy a decir que el ángulo beta, me dicen que la tangente beta es negativo. ¿En qué cuadrantes el ángulo beta va a pertenecer? Donde la tangente sea negativa. Entonces, el ángulo beta tiene que ser en el segundo cuadrante, porque la tangente en el segundo cuadrante es negativa, y también tiene que ser en el cuarto cuadrante, porque el beta pertenece al cuarto cuadrante, porque la tangente beta en el cuarto cuadrante es negativa. Ahora vamos a analizar el coseno de beta. Me dice que el coseno de beta, o sea, su valor absoluto es igual a menos coseno de beta. O sea, me dicen que el coseno de beta es negativo. Entonces yo voy a analizar aquí que el coseno de beta es negativo. Recuerda que para eliminar los valores absolutos teníamos que ubicarnos en el cuadrante y de acuerdo a si era positivo o negativo. Depende de qué cuadrante pertenecía. Me salía positivo o negativo. Como me sale un valor negativo, entonces yo defino que la coseno de beta es un valor negativo. ¿En qué cuadrantes el coseno será negativo? El coseno es negativo
o sea, menor a 0, cuando beta pertenece al segundo cuadrante y también cuando beta pertenece al tercer cuadrante. Cuando beta pertenece al segundo cuadrante, el coseno es negativo. Cuando beta pertenece al tercer cuadrante, el coseno es negativo. Entonces, yo haciendo la comparación, observo que beta pertenece acá al segundo cuadrante y acá también pertenece al segundo cuadrante. Entonces, yo puedo decir aquí que el ángulo beta va a pertenecer al segundo cuadrante. Entonces, esa sería la respuesta en la número 4. Ejercicio número 5. Me dicen calcular y me dan toda esta expresión. Tenemos que hallar el valor de E. Yo observo que acá tengo secante de 360, coseno 180 y cosecante de 270, ángulos cuadrantales. Entonces tenemos que recordar las razones trigonométricas para nuestros ángulos cuadrantales. Entonces, recordando, de acuerdo a tu tablita, yo sé que la secante de 360 es igual a 1. También que el coseno de 180, o sea, el coseno de 180 es igual a menos 1. Y la cosecante de 270 es igual a menos 1. Como yo sé eso, de acuerdo a mi tablita, tengo que reemplazar. Reemplazando, tendría que el valor de E va a ser igual a más B elevado al cuadrado. Sería A más B, todo eso elevado al cuadrado, por la secante de 360. La secante de 360 es igual a 1, más, tengo que A menos B al cuadrado. A menos B, todo eso elevado al cuadrado, por el coseno de 180. Yo sé que el coseno de 180 es igual a menos 1. Abajo tendría 2 por A y por B por la cosecante de 270. La cosecante de 270 es igual a menos 1. Todo esto es más 1. Entonces vamos a operar. A más B al cuadrado por 1 simplemente queda A más B al cuadrado. Ahora A menos B al cuadrado por menos 1 va a ser menos A menos B, todo eso al cuadrado. Todo esto sobre 2 por menos 1, menos 2, A por B. Es más 1. Ahora tengo A más B al cuadrado menos A menos B al cuadrado. Yo podría aplicar a cada uno de ellos binomio al cuadrado y empezar a simplificar. Pero aplicaría identidad de Legendre y yo sé que A más B al cuadrado menos A menos B al cuadrado, eso va a ser aplicando identidad de Legendre, sería igual a 4 veces A por B. Todo esto sobre menos 2A por B. Y esto más 1. A por B y A por B se van a eliminar. Me quedaría 4 entre 2, menos 2. Y esto le agrego más 1. Y esto menos 2 más 1, menos 2 más 1 va a salir igual a menos 1. Entonces, es la respuesta en la número 5. Ejercicio número 6. Me dice, si el coseno al cuadrado de alfa es igual al coseno de alfa más 1 sobre 12, y también me dicen que alfa pertenece al cuarto cuadrante, me piden hallar tangente de alfa. Vamos a desarrollar esto. Yo tengo acá, coseno al cuadrado de alfa es igual al coseno de alfa más 1 sobre 2. Este 12 lo puedo mandar a multiplicar, entonces yo tendría aquí 12 por coseno al cuadrado de alfa va a ser igual a coseno de alfa más 1. Veo que tengo un valor cuadrático, lo que puedo hacer es todo mandarlo al otro lado para igualar a 0. Entonces tendría acá que 12 coseno al cuadrado de alfa, este coseno positivo pasa al otro lado como menos coseno de alfa. Este más 1 pasa al otro lado con menos 1, y esto va a ser igual a 0. Tendría un valores cuadráticos, ecuación cuadrática, aplico aspa simple. Este 12 viene a ser igual a 4 por coseno de alfa por un 3 coseno de alfa. 4 coseno de alfa por 3 coseno de alfa sale 12 al cuadrado, 12 por coseno al cuadrado de alfa. Y acá también multiplicaría 1 menos 1 es igual a 1 por 1 y uno de ellos tiene que ser negativo. En este caso lo voy a poner acá menos. 1 por menos 1 sale menos 1. Entonces, multiplicando en aspa, 4 coseno de alfa por menos 1 sería igual a
que vamos a poner al costado. Acá sería igual a menos 4 coseno de alfa. Y acá 3 coseno de alfa por 1 sería 3 coseno de alfa. ¿Cuánto saldría aquí? 3 coseno de alfa menos 4 coseno de alfa es menos coseno de alfa. Entonces cumple mi multiplicación en aspa. Entonces, la respuesta de esta factorización tendría que 4 coseno de alfa más 1, 4 coseno de alfa más 1, todo esto por 3 coseno de alfa por menos 1. Sería 3 coseno de alfa menos 1. Esto va a ser igual a 0. Cada uno igualando a 0, yo tendría aquí 4 coseno de alfa más 1 igual a 0. Despejando tendría coseno de alfa es igual a menos 1 cuarto. Y esto igualando a 0, despejando, tendría que coseno de alfa va a ser igual a 1 tercio. Ahora, me dicen que el ángulo alfa pertenece al cuarto cuadrante. Y el coseno en el cuarto cuadrante es positivo o negativo. Yo sé aquí que el coseno, entonces yo voy a decir que alfa, como pertenece al cuarto cuadrante, el coseno de alfa en el cuarto cuadrante es positivo, o sea, es mayor a 0. Entonces el valor que va a tomar el coseno va a ser un valor positivo, o sea, coseno va a ser 1 tercio. Entonces yo voy a decir aquí que el coseno de alfa es igual a 1 tercio. Ahora, a mí me piden allá tangente de alfa. Ahora, entonces, tangente de alfa, que es y sobre x, en plano coordenado es y sobre x. Pero yo sé que el coseno de un ángulo alfa que pertenece, que es ángulo de posición normal, es igual a un x sobre r, que a su vez esto es igual a 1 sobre 3. Entonces, yo voy a decir aquí que x va a ser igual a 1 y que r va a ser igual a 3. Necesito obviar el valor de y, porque recuerda que la tangente es igual a y sobre x. Necesito el valor de y. ¿Cómo hallo y? Por la fórmula del radio vector. Yo sé que r es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Donde r vale 3, esto es igual a raíz cuadrada de x, que es 1 elevado al cuadrado, más y elevado al cuadrado. Esa raíz pasa al otro lado, se convertiría como potencia. 3 al cuadrado sería 9, igual a 1 al cuadrado más y al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, y ese 1 pasa a restar. Yo tengo el valor de y al cuadrado es igual a 8. Ese 2 pasa al otro lado como raíz, y sería raíz cuadrada de 8, que vendría a ser 2 raíz cuadrada de 2. Ya tengo el valor de y. Entonces vamos a reemplazar. Nos piden tangente de alfa, que viene a ser y sobre x. Pero y, ¿cuánto vale? 2 raíz cuadrada de 2. Y x vale 1. Ahora, tener presente algo. Me dicen que alfa pertenece al cuarto cuadrante. Entonces yo voy a hacer mi gráfico aquí. Voy a hacer mi gráfico aquí. El ángulo alfa pertenece al cuarto cuadrante, o sea, yo graficaría por aquí. Mi ángulo alfa sería así. Ahora, tener presente algo. Las x y las y. Como alfa pertenece al cuarto cuadrante, imaginemos que sea el punto aquí. Yo observo que x van a ser positivas y y van a ser negativas. Entonces, yo voy a decir aquí que y va a salir un valor negativo. ¿Por qué? Porque en el cuarto cuadrante las y son negativas. Entonces yo voy a decir que y es igual a menos 2 raíz cuadrada de 2. Entonces acá voy a definir que es menos 2 raíz cuadrada de 2 sobre 1. Y entonces la respuesta viene a ser igual a 2 raíz cuadrada de 2. Entonces esa sería la respuesta en la número
6. Ejercicio número 7. Me dicen, con el gráfico mostrado, o sea, con este gráfico me piden calcular esto. Acá me dan ángulos trigonométricos. Entonces yo tengo que analizar esto y buscar la relación entre teta y phi para reemplazar aquí. Yo observo que el ángulo teta está en sentido antihorario, entonces el ángulo teta es positivo. Y el ángulo phi está en sentido horario, o sea, es un ángulo negativo. Pero yo sé que un ángulo, una recta, es igual a 180. Entonces yo puedo decir que teta, que es positivo, más el ángulo phi, recuerda que el ángulo phi es negativo, entonces sería menos phi. Todo esto debe ser igual a 180 grados positivo. Recuerda, ¿por qué? Porque todo tiene que tener un mismo sentido. Si yo transformar todo a sentido antihorario, entonces yo tengo que cambiar esto de sentido. Entonces yo lo cambiaría así. Ya lo cambié a sentido antihorario, entonces el ángulo phi va a ser ahora menos phi. Cuando le cambie de sentido, el ángulo cambia de signo. Entonces yo puedo decir que teta menos phi es igual a 180 grados. Ahora eso es lo que vamos a reemplazar aquí. Tendría que E es igual a 3 coseno. Me dicen que teta menos phi sobre 6, pero teta menos phi es 180 sobre 6. Todo esto más seno de teta menos phi, que es igual a 180. Todo esto sobre raíz cuadrada de 3 por el seno teta menos phi, que es 180, sobre 2. Cerramos esto y dice que esto está multiplicado por 2. Entonces vamos a desarrollar esto. Yo tendría aquí, acá lo vamos a desarrollar. Tengo que E es igual. Sería 3 por coseno 180 entre 6 es igual a 30. Más seno de 180 grados. Todo esto sobre raíz cuadrada de 3 por el seno 180 entre 2 es 90 grados. Todo esto multiplicado por 2. Ahora, el coseno de 30 grados, vamos a ver cuánto sale. A ver, sería 3 coseno de 30 grados es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2. Más, esto lo vamos a poner entre paréntesis. Coseno de 30 es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2. Más el seno de 180 es igual a 0. Abajo sería raíz cuadrada de 3 por el seno de 90 grados. Y seno de 90 grados es igual a 1. Entonces sería por 1. Esto entre paréntesis. Todo esto por 2. Sigamos. Tendría, como este 2 está multiplicando a todo esto, este 2 va a multiplicar con el 3. Sería 3 por 2, 6. Y esto a su vez multiplicamos por la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Sería 6 raíz cuadrada de 3 sobre 2. Todo esto sobre raíz cuadrada de 3 por 1, raíz cuadrada de 3. Ahora aquí lo que vamos a hacer es multiplicar extremos y medios. Entonces yo tendría aquí que sería 1 por 6 raíz cuadrada de 3 es 6 raíz cuadrada de 3. Sobre 2 por raíz cuadrada de 3 es 2 raíz cuadrada de 3. Entonces, ¿qué observo aquí? Raíz cuadrada de 3 entre raíz cuadrada de 3 se elimina. Y me quedaría 6 sobre 2. 6 sobre 2 es igual a 3. Entonces, esa viene a ser la respuesta en la número 7.